Probando los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por lo que dijo el gran apóstol Juan: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Dejaré el resultado al Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bienvenidos, hermanos y amigos, a nuestro programa radial transmitido este día. Con la ayuda y bendición de nuestro Dios, estamos acá con ustedes, transmitiendo siempre con el deseo de ayudarles y compartir el glorioso mensaje de salvación. Aquí estamos, como siempre, con el hermano Neftalí Villalobos Castro. Gracias, hermano. Estamos muy agradecidos con Dios, primeramente, por darnos la oportunidad de estar aquí, el tiempo, el ánimo, pero también estamos agradecidos con nuestros amigos que siempre nos permiten entrar a sus hogares por medio de esta emisora para compartir el tema que estamos llevando a cabo, hermano Jaime, el cual es probando los espíritus. Probando los espíritus. Amigos, ese es el tema que estamos desarrollando, iniciado el fin de semana pasado, y con la ayuda de nuestro Dios queremos seguir adelante con este estudio, escudriñando las Escrituras para ver qué nos dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, acerca del probar los diferentes espíritus que existen en este mundo. Amigos, si quieren llamarnos a nuestra cabina, hacer preguntas, comentarios, pues les facilitamos el teléfono de cabina, que es el 2669-5150. Estamos a la orden, a la disposición para poder recibir sus llamadas y sus comentarios, preguntas o cualquier inquietud. Vamos a estudiar entonces probando los espíritus. Ya hemos estado analizando acerca del peligro del engaño. Y que es peligroso, mi amigo, que usted acepte cualquier religión simplemente porque ha visto la manifestación de poder de algún espíritu en ella, y que se está poniendo usted al grave peligro del engaño, y que por tanto, si usted basa su salvación, su vida eterna en experiencias y sensaciones y sentimientos, pues usted está realmente jugando con el fuego, y el perderse por estar rotundamente equivocado, y sufrirá la eterna perdición, que es lo que no queremos, ¿verdad, hermano Néctar? Así es. Por eso estamos acá tratando de ayudarles, y que escuche usted el consejo del Espíritu Santo, examinarlo todo y retener lo bueno. Eso dice el Espíritu Santo a través de Pablo el apóstol a los tesalonicenses en el capítulo 5, 21 de la primera carta. Así que, amigos, es importante que entendamos que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1, ¿verdad? Así es. Muchos. Hemos mencionado brevemente que todo el tiempo ha sido así. Aún en los tiempos de Elías, hermano, mencionábamos en los tiempos de cuando adoraban, ¿verdad?, al dios Baal. A los Baales. Sí. A los Baales, y encontramos allí a 450 profetas falsos en el tiempo de Elías. Y decíamos de que todos los tiempos han sido peligrosos, pero que ahora también, porque ya que muchas religiones nacen a diario, y eso hace de que el peligro esté latente siempre ahí, como que no es que hay más peligro, siempre ha sido peligroso, pero por eso Dios siempre manda que hayan personas que enseñen cómo detectar el espíritu de error y el espíritu de verdad. Amén. Ahora, lamentamos decirlo que hay muchas personas que han sido engañadas por estos falsos espíritus, estos muchos falsos profetas, y están siguiendo ciegamente a guías ciegos. Ahora, lamentamos decir que sí, están engañadas, y este es el peligro más grave en esas religiones sobrecargadas de emoción y repletas de experiencias. El engaño, hermano. Así es. Ahora, pero hacíamos una pregunta, hermanos y amigos, y en eso nos quedábamos, ¿verdad? Sí. En una pregunta, y vamos a tratar de darle respuesta en esta ocasión.
¿Sabía usted que hay religiones y doctrinas de demonios? Ahora, esta pregunta yo sé que muchos estarán ahí pensando, ¿cómo es eso? ¿Qué clase de religión es esa? Es posible que estemos pensando que sea algo relacionado con las brujerías, ¿verdad, hermano? Fíjese, hermano, de que se oye bastante feo la pregunta, pero es más conocida de lo que se cree. ¿Sí? De lo que alguien puede estar pensando que no la conoce, creo que la tiene más cerca de lo que él piensa. Este tipo de doctrinas o religiones de demonios. Creo que están... Oiga usted, hay religiones y doctrinas de demonios. Hermano, 1 de Timoteo 4, versículo 1 es el texto en el que vamos a basar nuestro tema de hoy acerca de probando los espíritus y hablando del peligro del engaño que tenemos en nuestro mundo actual. Religiones y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Dice allí, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso dice el versículo 1. Imagínese, hermano. Pero el Espíritu dice, ¿cuál Espíritu, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi amigo, el mismo Espíritu Santo nos está advirtiendo en este versículo 1. Dice, el Espíritu de Dios es el que nos informa y nos ayuda para que podamos tener la enseñanza clara y no permitamos el engaño, sino que vayamos a estas escrituras que el mismo Espíritu Santo, ¿verdad?, inspiró para que nosotros no seamos engañados. Este Espíritu dice, sí, enseña, ¿verdad, hermano? Sí, es muy bonito comentar eso, hermano Jaime, cuando dice claramente. Para muchas personas el Espíritu Santo es un espíritu de confusión. ¿Por qué digo que es de confusión? Cuando decimos de que está de acuerdo con todas las doctrinas del mundo. Eso es decir que el Espíritu Santo es un espíritu de confusión. Pero aquí dice, pero el Espíritu dice claramente. O sea, no hay duda. No hay duda. No hay aquí un misterio, hermano. No hay ningún misterio escondido, no hay aquí ningún apocalipsis, todo está claro. Sí. Dice claramente. ¿Qué es lo que dice tan claramente que todos lo podemos entender? Bueno, que en los tiempos venideros o en los postreros tiempos, que es lo mismo. En el tiempo de que Pablo escribió a Timoteo, ¿verdad? Imagínese que en los tiempos de este tiempo. Sí, en los tiempos que Pablo le escribe esto a Timoteo, por el año 60 y ficha, ¿verdad? Después de Cristo. Y al tiempo que vivimos ahora son los tiempos postreros. ¿Sí? Estamos hablando de aproximadamente unos 2000 años por ahí, ¿verdad? Un aproximado de unos 2000 años. Y eso dice que en los postreros tiempos, ¿podemos tomar eso como nosotros postreros tiempos? Claro que sí. Claro que sí. Ya 100 años después de que Pablo dijo eso eran postreros tiempos. Sí, claro. 50 años después eran postreros tiempos. De todo lo que viene después de lo que él dijo son los postreros tiempos. Y eso dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Me llama la atención este versículo, hermano, cuando dice esa frase, porque hay muchas herejías destructoras que enseñan que la iglesia de Cristo se perdió. Y dicen que la iglesia de Cristo ya no existe porque apostató de la fe. Sí. Pero el versículo dice, hermano, claramente el Espíritu Santo dice que algunos, sí, algunos, implica que no todos, no toda la iglesia apostató. Ahora, es cierto que este texto ya está cumplido, hermano, porque muchos se han apartado de la iglesia de Cristo. Y es lógico que de la misma iglesia que Cristo edificó ha salido todo el sectarismo. Así ¿Cierto es. o no? Sí, así es. No se puede salir de algo que no se está. No, sí. Alguien no puede apostatar si no está en la doctrina verdadera. Y algo muy importante que usted dijo, que algunos apostatarán, no todos apostatarán. ¿Qué es apostatar? Es apartarse de la verdad. Es apartarse de la verdad. Pero dice aquí que no todos se apartaron de la verdad, sino algunos. Algunos, claro. Algunos. Y eso me llama la atención lo que usted está diciendo, porque en Mateo 16, 19... dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De quién está hablando? De la iglesia. La iglesia nunca ha desaparecido. Claro que sí. Porque si no estuvieran, no fuera verdad lo que el versículo ese dice, Mateo 16, 19, si no estoy equivocado, ¿sí? ¿Verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Mire, yo siempre he dicho y lo he comentado y lo creo, de que el Satanás o los espíritus engañadores pueden prevalecer en unos cristianos y pueden destruir a unos cristianos, pero no a la iglesia. No, claro que la iglesia. No a la iglesia, porque es una profecía. Apartarse de la fe. Sí. Algunos. La fe en este versículo, amados oyentes, se refiere simplemente a la doctrina de Cristo, a la enseñanza de Cristo.
Esta enseñanza se vincula exactamente con lo que el apóstol Juan también dijo, ¿verdad, hermano? En la segunda carta. Ah, sí. Del extraviarse de la doctrina. Dijo Juan en la segunda carta, si usted quiere leer con nosotros, ese versículo 9, ¿verdad? De la segunda de Juan dice: y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, esto es apostatar, mi hermano, apartarse de la doctrina de Cristo. ¿Qué pasa con aquella gente que se ha apartado de la doctrina de Cristo, que se ha extraviado en este contexto y no persevera, o sea, no permanece, no consiste, no persiste allí en la doctrina de Cristo? Pues dice que no tiene a Dios. Hermano, quiere decir que cabe entonces el argumento aquí de comentar de que hay unas personas que dicen que la salvación no se pierde. Pues según el contexto bíblico y todo el contexto del Nuevo Testamento, sí es posible perder la vida eterna. Pero, el regalo de Dios. Muchos dicen que si usted ya levantó la mano y ya con eso basta para que usted es salvo, siempre salvo, que va a pagar consecuencias aquí en la vida, va a pagar consecuencias aquí de andar en malos pasos, pero nada más son consecuencias aquí en la vida. Pero en lo espiritual usted ya está sellado, porque usted es sellado con el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice el versículo? Cualquiera que se extravía. Sí, hay peligro de extraviarse, hermano. Y no persevera. Y cuando dice cualquiera, quiere decir que no hay de privilegios a privilegios, no, sino que todos somos iguales ante Dios. Si no perseveramos, ¿verdad? En la enseñanza de Cristo, sí, ¿verdad? Y esa cualquiera. ¿Cómo dice el versículo así? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Me llama la atención el hecho de que muchas personas dicen: yo ya estuve perseverando 30 años, pero se quedan hasta ahí, cortos. Perseverar no es básico para la salvación, sino en la doctrina de Cristo. Guardar. Sí. Guardar la doctrina. Usted puede perseverar 100 años. Dios le da 120 años de vida. Usted puede perseverar 100 años. ¿Pero en qué perseveró? Así, en este contexto, hermano, según contextado con sí, lo que Pablo dice, ¿verdad? Juan lo dice también en otro sentido, pero aquí lo dice Pablo a Timoteo, sí, que algunos apostatarán de la fe, es decir, de la doctrina de Cristo, explicando el término fe en este versículo, que es doctrina. Doctrina, así doctrina. Escuchando, oiga bien, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí está el punto. Sí. En este pasaje nosotros basamos aquella pregunta: ¿sabía usted que hay religiones y doctrinas de demonios? Pues el texto dice que hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay un error muy grande para la humanidad, es cuando escuchamos, hermano Jaime. ¿Cuál puede ser ahí la diferencia de escuchar con oír? Porque ese es uno de los problemas que está diciendo el versículo, escuchando a doctrinas de demonios. ¿Sí? Bueno, oír, uno oye muchas cosas, ¿no? Cuando va por la calle y va por la acera, escucha ruidos, si alguien grita, escucha todo. Pero ahí nada más lo oyó que va pasando. Pero si a usted le interesa algo, se detuvo. Bueno, mire, hay algo que me llama la atención en los parques. Por ejemplo, en el Parque Guzmán aquí en San Miguel, hay unas personas que se ponen a hablar solos, fíjense. Pero no que están locos. Ajá. No, se ponen a vender productos y ponen una lona en el suelo y se ponen a dar demostraciones de la medicina natural, que yo creo que es una farsa. Se ponen y no hay personas. Pero cuando llama la atención el estar hablando solo y se va llegando una persona, luego el otro que llega y le da curiosidad que aquel por qué está ahí, y cuando usted menos se acuerda, ya le han metido la mano a la bolsa. Porque usted prestó atención a alguien que está ahí hablando por llamar la atención, hermano. Sí. Y eso es lo que sucede, prestando atención a doctrina de demonios. Cuando nosotros prestamos atención, corremos el grave peligro que corrió Eva. Le prestó atención a Satanás. Y algo muy importante es el hecho de que jamás un espíritu engañador va a llegar diciendo de que es espíritu engañador o que lleva una doctrina de demonios. Jamás. No. Siempre va a hablar en el nombre de Dios, disfrazando las cosas como si vinieran de Dios. ¿Sí? Él no le va a decir: mire, escucha esta doctrina es para que usted se pierda y vaya al infierno conmigo. Él no le va a decir eso. No se lo va a decir. No le va a decir eso. En ningún momento va a decirle: yo soy un falso profeta, un falso maestro, sígame. Tampoco. Nadie lo seguiría. Hermano, esto concuerda con lo que dice Pablo a los Corintios, aquí en este pasaje, hermano. Sí. Segunda de Corintios 11, versículo 13 al 15, lo vamos a leer. Sí. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo,
Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Mire, hay personas muy astutas para disfrazarse de algo. Y el problema es cuando nos vamos al fondo, solamente vemos el disfraz, pero no vemos lo que hay en su interior. Me llama la atención lo que hacen los militares, hermano Jaime. Los militares, cuando están en guerra, tienen una clave que se llama santo y seña. Sí. Estas personas, cuando están en la noche, unos están descansando y otros están vigilando, ponen un santo y seña cada día. Por ejemplo, se puede ir cruzando un guerrillero disfrazado de soldado, muy bien preparado, vestido como soldado, pero ellos le van a decir una palabra y él tiene que contestar esa palabra porque si no le van a disparar. Entonces, por ejemplo, está vaca, toro. Por ejemplo, usted sabe que si yo pregunto, usted me va a... Si yo le digo vaca, usted me va a decir toro. Entonces, pero si él en vez de decir toro dice cabra, usted le va a disparar porque ese no es de su grupo. Eso se llama santo y seña. Sí. Eso es probar si es de su bando o no, si es de su ejército o no. Sí. Y eso es lo que hace probar los espíritus. Nosotros podemos ver muchas señales y emociones, como usted dijo, pero la doctrina, hermano Jaime. Ahí está el punto básico. No, el disfraz. Usted hablaba ahí del disfraz, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero tenemos que quitarle el disfraz. ¿Cómo? Con la enseñanza. No hay manera de quitarle el disfraz a nadie si no es por la palabra de Dios. Amén. El versículo nos enseña, hermano, porque sin apartarnos del contexto del texto, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:1. Sí, así es. Hermano, dice que una forma de apartarse de la verdad, de apostatar de la fe de Cristo, de la doctrina de Cristo, de su enseñanza, es prestar atención. Ya hablamos eso. Sí, escuchando el error, hermano, escuchando la falsa doctrina, sin investigar, sin averiguar lo que estamos escuchando. Sí, así es. Ahora, el punto es que dice escuchando a espíritus. O sea, estos espíritus tienen la capacidad de enseñar, hermano, y de hablar, ¿no? Eso dice. Dice, escuchando a espíritus. Sí. Engañadores y a doctrinas de demonios. Estos espíritus y estos demonios están obrando, ¿cómo, hermano Necta? ¿Cómo cree usted? Engañando, ¿no? A través de los predicadores falsos. Sí. Hombres y mujeres que se prestan para oír el error, practicarlo y enseñarlo. Llama la atención el hecho de cuando dice la palabra engañadores. Cuando dice engañadores es porque no va diciendo nada verdadero, sí. Sí, pero va diciendo cosas bonitas, hermano Jaime. Estos espíritus no le van diciendo algo que a usted le va a ofender, va a estar desagradado con ellos. Es algo que le va a agradar y va a ser agradable a los ojos y a sus sentidos. Pero son palabras fingidas. Fíjese, hermano, que llama la atención lo que Pablo dice a los Corintios en este pasaje. Sí. Porque estos habla de un término presente, sí, en el tiempo de Pablo. Había. Porque estos son, no dice serán, no, ni fueron, no, sino que son. En este caso, el tiempo de Pablo. Sí, en este caso Pablo estaba hablando de que habían muchas personas que se hacían pasar por apóstoles. Por apóstoles, claro. Apóstoles. Y esa fue una gran lucha que tuvo Pablo, hermano Jaime, una gran lucha porque hasta él lo cuestionaban. Pero dice que trabajaban, fíjese, hermano, aquí este versículo, sí. Obreros fraudulentos. Obreros. Trabajaban, pero... Claro. Mire, hermano Jaime, usted de casualidad no ha visto un montón de personas trabajando duro en el nombre del Señor. Sí. Andan de casa en casa aguantando sol y predicando. ¿Usted cree que esos no son obreros? Sí, son obreros. Y muchas veces ellos no saben que son fraudulentos. Sí. Saben los ministros, pero no los seguidores. Claro que sí, ellos sí lo saben. Porque ellos están siendo guiados por los espíritus engañadores. Y mucha gente está creyendo que lo que está haciendo es para Dios. Es para Dios. Ahora, este es el fin de este programa, hermano Necta. Sí. Sacar a la luz estas cosas. Sí. Que la gente que está creyendo que está haciendo las cosas para Dios, pero si va a la Biblia y escudriña la Biblia y habla y escucha lo que dice el Espíritu Santo, sí, y descubre que lo que está haciendo va en contra a los principios divinos, sí, ¿qué tiene que hacer? Fíjate, hermano Jaime, de que yo he oído a varios predicadores, pastores, cuando hablan de este versículo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus de demonios. ¿Sabe a quiénes le echan la culpa a ellos? A los brujos. Ellos dicen que esto está hablando de los brujos. No está hablando de brujos. En ningún momento. Puede ser que sí, también ahí ven el mismo pastel. Claro que no estamos diciendo que ellos están bien, ¿verdad? No, en el mismo
hostal. Pero estamos hablando de algo más común. Religioso que está en el nombre de Dios. Los Sí. brujos no mucho hablan de Dios. De que No, esos están Dios. declarados que son del diablo. Ya se sabe. Pero estos no. Estos en el nombre de Dios hacen cosas. Sí. Y eso es más fácil engañar a la gente. Porque es en el nombre de Dios. Entonces esta gente no hacen diferencia. Ellos dicen que no, que todo el que habla en el nombre de Dios es Espíritu Santo. Así dicen los pastores. Pero en realidad no es eso. No El está texto diciendo dice eso. por la hipocresía de mentirosos. Sí. Ahora, el versículo 2 habla de hipocresía y mentira. Sí. Ahora, estamos hablando entonces, lógicamente, en este versículo, lo que el apóstol nos dice a través del Espíritu en él, nos enseña que hay dos clases de doctrinas, entonces. Sí. Mentira, la doctrina de verdad y la doctrina del error. Sí. La falsa doctrina y la doctrina verdadera. Bueno, aquí, hermanos y amigos, lo que estamos viendo es la importancia de cuidarnos de algo. Hay algo que me gustaría recalcar ahí, hermanos Jaime, y es que a nadie, no estamos llamando a nuestros amigos que son demonios. No, estamos diciendo que tienen y corren el peligro de estar guiados por la doctrina de demonios. Porque, ¿cómo lo compruebo? Bueno, el amigo que nos está escuchando, él no ha inventado la doctrina de demonios que dice que levantando la mano usted ya es salvo. ¿O la ha inventado un amigo en estos No. días? Eso tiene siglos. Fíjese, hermano, que ya que usted mencionó esto de, bueno, Sí. está hablando de aceptar a Cristo, Así es, levantar sí. la mano y hacer Eso no es bíblico. esas cosas, ¿verdad? Esa es doctrina de demonios. Pues la Biblia desconoce ese término, ¿no? Sí. Aceptar a Cristo, levantar la mano. ¿Sí? Términos como haga la oración y con solo la oración usted ya, Sí, así es. ya acepta a Cristo, ¿verdad? Ahora, Y digo esto porque muchas personas dicen que el bautismo ya no es para salvación, que el bautismo viene después. Si usted quiere, lo puede hacer, y si no, no hay problema. ¿qué doctrina es esa? Hay muchas. Esta es la del calvinismo, ¿no? Sí. Hay un montón. Bueno, todo lo que está fuera de la doctrina de Cristo, hermano Jaime, creo que están han adoptado esa doctrina. Para ser específicos y claros y directos, todas religiones y doctrinas de demonios son aquellas que enseñan cosas que no enseña la Biblia. Así es, Y la Biblia no enseña que aceptar a Cristo y levantar la mano uno puede ser salvo. ¿no? Y es por eso yo que estaba recalcando de que muchas personas pueden ofender cuando uno dice que es doctrina de demonios. No estamos llamando demonios los amigos. No. Estamos diciendo que pueden ser guiados por ese espíritu de demonio. Porque, como les digo, no son ellos los que inventaron esa doctrina. Y tienen que saber ellos. Tienen que entender, meditar, razonar, y escudriñar y estudiar la palabra de Dios, y jamás van a encontrar ese término en el libro de los Hechos. Así. Jamás van a encontrar ese término como requisito para la salvación, hermano Jaime. Aquí en el 4:16 de 1 Timoteo, hermano, porque fíjese que el contexto de Pablo es ese, Sí, el cuidado de la doctrina. así es. Porque si nos descuidamos de la doctrina, que es la enseñanza de Cristo, como ya lo vimos allá en 2 de Juan, versículo 9, ¿no? Así es. Si nos descuidamos de esa doctrina, perdemos. Descuidamos la salvación. Perdemos nosotros, porque en el 16 dice, del capítulo 4 siempre, Sí, ten cuidado de ti mismo Sí. y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. veamos qué significa la palabra doctrina en este caso. Cuando le dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y ¿qué le dijo? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Sí. ¿Qué enseñanza es doctrina? ¿Verdad? La enseñanza Se de- ve entonces la importancia de la doctrina, que para muchos hermanos dicen, para muchas personas dicen, la doctrina no importa. Lo que importa es que usted tenga a Cristo en su corazón. ¿Cómo yo puedo tener a Cristo en mi corazón si hago a un lado la doctrina de Él, hermano Jaime? No se podrá. puede. ¿No? ¿Cómo le dijo Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué representa la palabra cuidado? Que está en peligro. Claro que sí, pierde la vida. Y los que le escuchan, hermano, están en peligro de perderse juntamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la doctrina tiene mucha importancia y debemos cuidarnos de esa enseñanza. De la doctrina tiene que ser basada en la de Cristo y los apóstoles. Sí. Porque eso es lo que estamos tratando de escudriñar en este estudio. Ahora, lo que estamos viendo claramente en estos pasajes, amigos, es que dice el texto que tengamos cuidado. Y dice la Biblia que si alguno enseña otra cosa y no se conforma, también dice, Sí. a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Así es. Ahora, nosotros tenemos que cuidarnos de esta enseñanza. El apóstol Pablo bien nos enseña, tanto a Timoteo como a los corintios, ¿verdad? Sí.
que Satanás es el campeón del disfraz, hermano. Sí. Sí, así ¿verdad? Del simulacro. Él simula ser algo que no es. Y sus seguidores, también sus buenos discípulos de esa decepción. Obedientes. Muchas personas creen que Satanás se va a presentar a ellas tal como es, como un Satanás, ¿verdad? Sí, no. Un cachudo, ¿verdad? Así como se lo imagina el mundo. Sí. No, él no se va a presentar de esa manera. Disfrazado, dice la Biblia. Disfrazado. Un mentiroso, homicida, un rebelde. Pero él se va a presentar como lo contrario, ¿verdad? Claro. Satanás se presenta a personas en diferentes maneras y una de ellas es como ángel de luz. Aunque en realidad es el rey de las tinieblas, pero él se presenta como un ángel de luz. Así es. Siempre contradiciendo la doctrina de Dios. Él, como ya se dijo, no le va a anunciar esta doctrina es mentira, acéptela para ser condenado conmigo. El falso maestro, mi amigo radio oyente, no le va a tratar de convencer de que es un falso. Siempre llegan con engaños y tienen la capacidad de disfrazarse como algo bueno, santo y divino. Y es así que el enemigo presenta su religión, sus milagros, sus enseñanzas, como si fueran obras del Espíritu Santo. Pero la realidad de las cosas es que son del espíritu más inmundo que hay. Y es en tal caso que es tan importante probar los espíritus. Cuando probamos los espíritus, yo decía la vez pasada en un comentario de que en un periódico, no sé cuál de los dos periódicos más famosos de El Salvador, hay una página donde salen las 6 diferencias, hermano Jaime. Salen unos muñequitos y arriba está de una forma y abajo de una forma, pero son mínimas. Es mínima el movimiento que hay de cada muñequito y cada dibujito. Y uno tiene que ser listo y estar viendo uno el otro, hasta que se ve uno y ve el otro, usted ve la diferencia que hay. Y así es. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora las doctrinas están tan mezcladas con la doctrina de Cristo que es bien difícil para detectarla. Y creo que quiere mucho cuidado. Y una de las claves que dijimos la vez pasada es conociendo la doctrina de Cristo. Cuando nosotros le ponemos esmero a conocer la doctrina de Cristo, se nos hace un poco más fácil detectar aquellos espíritus que no son Espíritu Santo. Claro. Pero si no le prestamos atención a la doctrina de Cristo, vamos a ser envueltos en cualquier doctrina errónea. Bueno, los textos que acabamos de citar y que estamos leyendo y que ya hemos visto nos están diciendo del cuidado que debemos tener de la doctrina. Ten cuidado. Porque hay espíritus engañadores, espíritus de demonios, es decir, personas que se prestan para acatar el error y enseñarlo. Y que son astutos. Y propagarlo. Y esto es lo que está abundando en nuestro tiempo. Y terminamos con una escritura que queremos leer, amigos radioyentes, para todos. Y es allí en la 1 Timoteo 6, versículo 3, que dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Hermano Necta dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Sí. Apártate de los tales, es el mandamiento. Eso es lo que más se conoce ahora. Pero dice el versículo al principio, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina. El problema es que mucha gente no se amolda. Sí, no. No se quiere amoldar a la enseñanza de Dios, sino que se quiere moldar al gusto de ellos. Es que eso es lo que está haciendo ahora. A lo que más les gusta, a lo que más les agrada. Hay un término bien popular, hermano, que vaya a la iglesia que más le guste, ¿verdad? A la que usted más se sienta más bien, cómodo. A la que le quede más cerca, dicen. ¿Sí? Pero qué bonito término. Sí. Qué bonito término. A mí me gustaría decir eso. Me gustaría que la Biblia me diera permiso para eso, pero no me da permiso para eso la palabra de Dios. No. La palabra de Dios no da ese permiso. El Espíritu Santo no lo da. Porque dice que no hay que extraviarse, hermanos, de la doctrina. Y vamos a hablar más adelante, después despacio, sobre esto de la doctrina, hablar de qué clase de doctrina es la que debemos practicar nosotros y qué clase de doctrina es la que enseñan los demonios. Así es. Porque es necesario aclarar estos puntos, amigos radioyentes, para no dejar duda ante todos ustedes. Esperamos que este estudio haya pues ayudado en algo a los oyentes, a los amigos, y que podamos seguir adelante transmitiendo y compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Por el momento les damos las gracias por su amable y fina atención. Que el Señor les bendiga. Amén. Sembraré la simiente preciosa.